La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para mirar lindas cualidades, riquezas que Dios le regala a nuestros jóvenes. Y lo más lindo es presentarlo, darlo a conocer, el esfuerzo también, la lucha, como dice justamente también la palabra de Dios. Dice, llenen ustedes esas tinajas hasta el borde. Eso significa entonces que el milagro que el Señor realiza en la vida de nuestros jóvenes, de nuestra familia, de nuestra sociedad, depende también del esfuerzo que nosotros vamos poniendo. Hoy tenemos una invitada especial. Ella se va a presentar y ya enseguida entonces vamos a mirar esta linda cualidad que nos trae y que también nos propone a todos los jóvenes y a todas las familias. Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Cómo es tu nombre? Presentate un poco, y vos también estás viniendo como representante de una institución, ¿verdad? Muy buenas tardes, mi nombre es Micaela. Micaela. ¿Y tu apellido cómo es? Micaela Sayago. 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 Sí. ¿Qué apellido es eso, Micaela? No sabes. Micaela Sayago. Bueno, y vos venís en representación de una institución. Exactamente. Vengo como representante del colegio Villamorra School, Ya. como una invitada especial. ¿Qué es el colegio Villamorra School, Micaela, que tienen allí? Y es un colegio nacional donde muchos jóvenes, niños, van allí para estudiar. Ya, o sea, es el estudio normal, digamos. Exactamente, Ya. una escuela normal donde jóvenes y niños Sí, van sí, para ¿Y vos eso. qué estás haciendo? ¿Ahí vos estás practicando también? ¿Estás como profesora también o no? No. Solamente yo vine aquí como una invitada de parte del colegio Villamorra Del School. colegio. Ah, entiendo. Ya. ¿Y vos dónde estudiaste, Micaela? Yo estudié en el colegio en San Miguel Garicoy y Remanso. Ah, Garicoy, sí, conozco. Es entonces ahí cerca del puente Remanso famoso, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces vos nos traes una de las cualidades tan lindas que nosotros conocemos también a través de Jóvenes para los jóvenes en familia, tanto de nuestros jóvenes que se dedican a la danza. ¿Cuántos años, Micaela, que vos estás dedicando a esta forma, a esta actividad tan linda, ¿verdad? Al arte de la danza? Y yo empecé a partir de los 12 años para practicar. O sea, nunca pensé de que iba a llegar hasta ¿En acá. serio? ¿Y cómo comenzaste ahí a los 12? ¿De repente nomás se Y de repente, te ocurrió? en ¿O qué te entusiasmó? la ahí? primera vez que yo llegué fue en una academia de la municipalidad. Ya. Después yo me cambié por el solo hecho de que las chicas de otra academia, la directora, iban para tener una tarde de cine, y ahí prácticamente fue eso lo que me enganchó, pero no pensé que me iba a quedar Ya. en la academia. O sea, Ya. más prácticamente para hobby me iba. Ah, sí. Pero después te fue gustando. Bueno. Después de a poquito me fue gustando exactamente. Bueno, y ahora estamos viendo, yo veo que trajiste aquí, mira, algunas botellas ahí, no sé si se ve bien sobre la mesa, pero yo estoy contando 4. No sé si la gente está viendo que tenemos 4 botellas. Bueno, ese es un arte especial, además de todo lo que se hace dentro del estudio de la danza, o es como una cualidad otra vez propia tuya que Dios te regaló. Y la verdad, por ejemplo, ya depende de cada una de las prácticas constantes, de ser perseverante Y querer, entonces. y querer, entonces, porque en todo tiene su práctica, todo tiene su, ¿cómo podemos decir? Practicar y practicar. Si se cae, volver a intentar otra vez, una y otra Se te vez. cayeron varias veces. Sí, ya se me cayeron varias veces y ya se me llegaron a romper también. ¿En serio? Sí. Pero son botellas especiales, ¿verdad? Son botellas especiales. Ya.
¿Qué es lo especial? Mostrame un poquitito de esa botellita que tenés. ¿Qué es lo que tiene ahí en la punta? ¿Cuál es lo especial? Y también la parte de abajo, ¿verdad? Es una botella especial, es de vidrio. O sea, pero esa botella no es, por ejemplo, una botella que yo tomo sidra, por ejemplo. No, no. Nada que ver. Nada o sea, que ver. es botella para alzar sobre la cabeza. Alzar sobre la cabeza, exactamente. Sí. Ya. O sea, no es que yo me voy y encuentro por ahí mi botella de sidra y agarro y pongo en el suelo. Ya. Es una botella especial. Sí. Acá abajo tiene para colocar, para enganchar las otras botellas. A ver, enganchar un poco, vamos a mirar un poco esa partecita. Entonces, ya. Así. Entonces, Se engancha, no es que se pega como muchos piensan. Yo pienso ya. que se pega. O sea, tiene Para enganchar. tiene para Acá enganchar. abajo. Entiendo. Sí. Mira, qué interesante. ¿Y cuántas botellas? Bueno, ahora vos trajiste 4. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vos estás alzando 4 botellas? Alzo 4 botellas. ¿O ya practicaste más de 4? No, y Hasta ahora 4. estoy practicando con 5, pero Ya estás practicando va con por ahí, pero mientras con 4 botellas bailo. Hasta ahora. Hasta ahora. O sea, con tranquilidad. Sí. Como se dice, no pasas papelón, ¿verdad? Con Sí. 4 botellas. Con 4 botellas. Espectacular. Bueno, ¿y hasta cuántas botellas, por ejemplo, vos viste y así soñás también vos que vas a levantar en el futuro, por ejemplo? Y Porque la perseverancia dijiste. y la meta es 14. 14. 14 botellas. Yo suelo ver así en festivales, donde muchas chicas alzan 14, 15 botellas, no sé. La habilidad que tiene es impresionante. Bueno, y vos que estás con eso, seguramente que sabes que debe ser una habilidad, ¿verdad? Exactamente. Ya. ¿Y cuánto tiempo te llevó a vos, Micaela, alzar 4 botellas? Y ¿Cuánto tiempo ya que...? mucho tiempo. Mucho tiempo. Primero empecé con uno. Vos dijiste de los 12 años, dijiste, ¿verdad? Sí. O 12 años. De los 12 años. Comenzaste a practicar. Pero ahí todavía ni practicaba eso de alzar botellas. No, porque recién estaba empezando. Claro, estaba comenzando, además comenzaba como joven. Después llegaste a los 13 años, ya Y practicaste, después- todavía no. No, todavía no. Todavía no. 14, Y por ahí. por ahí ya. Por ahí ya. ¿Y qué se te ocurrió? O sea, vos dijiste, voy a practicar un poco, me gustaría, viste a alguien. Y esta modalidad de la danza paraguaya tenemos en la academia, Sí. aparte de otras modalidades como la danza clásica, la danza española. Y la que más me gustó fue la danza paraguaya, principalmente por las botellas que me empezó a llamar la O atención. sea, vos te estás dedicando más a la danza paraguaya entonces. A la danza paraguaya. ¿Solamente eso o también practicas las otras? Y practico también las otras modalidades como la danza clásica, como mencioné, y la danza española, pero más me llama la atención lo que es la danza Paraguaya. paraguaya. Ya. Qué bien. Bueno, entonces estamos hablando aquí con Micaela. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Se escucha el zapucay. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Los paisajes de mi pueblo, las andanzas de mi abuelo, las costumbres de este suelo suenan en una canción. Una fiesta paraguaya donde una polca no falla. Quédate, no te vayas, que ahora empieza la función. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Más caminos por andar, mil historias que contar, cosas buenas por vivir, vale la pena seguir. La alegría de una nación, canto, baile y corazón, celebrando tradición, a mi tierra esta canción. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando.
escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Que se escuche el zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Venimos del Paraguay, cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos nosotros en este domingo volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos aquí con Micaela, que está haciendo con el arte de la danza y sobre todo que nos trae también, después ya vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo danza con 4 botellas hasta ahora. Después, Micaela, me tenés que mostrar cuando sea 5 y 6 y 7 y llegamos a 14 y 15 también. ¿Hay un récord en ese sentido de decir cuántas botellas se puede levantar o no? Y sí, depende de la habilidad y la... Vos dijiste que hasta 14 por ahí viste, ¿verdad? 14, 15. 15 también viste. Más de eso, 16. Más de eso también. Sí, ¿En serio? exactamente. Ya, pero qué interesante, gente, una habilidad. Y yo recuerdo que una de estas profesoras incluso me había dicho que uno tiene que tener mucho cuidado porque también por el peso dice que hasta es peligroso también para la salud, dice. Exactamente. Por eso es importante siempre empezar con el calentamiento y dependiendo también del peso que uno tiene para que no te pueda dañar la columna. Porque lo que más trabaja es en la columna, porque las botellas son pesadas. Son pesadas. Son pesadas. A ver un poco, ¿puedo levantar un poco? ¿Cuántos kilos tiene, Micaela? Y ¿Cuántos gramos? nunca Uno no sé. me voy a levantar. A ver. Este tiene arena, pero eso es pesado. ¿Tiene arena? Sí, Arena. tiene arena. ¿Pero siempre se le pone o no? Y No. lo recomendable sí es poner, ¿En porque serio? así se queda más también por ¿Pero la cabeza. una sola o toditas? No, una sola. Una, porque que es la va- base. La base. Es la base. Ah, la base, eso es la cabeza. Sí, Exacto. esto pesa un poquitito. Este debe tener 50 gramos o más. No sabes. No sé. Después vamos a Vamos a pesar. pesar después. Qué interesante. Bueno, y claro, entonces como el peso, ¿verdad?, cae sobre la columna, entonces uno tiene que estar muy atento, ¿verdad? Sí. Bueno, pero además de la danza, vos estás estudiando otra cosa, Micaela. Sí. Hace poco nomás empecé un curso probatorio Sí. en el Instituto del INAES para la carrera de licenciatura de nivel inicial. Inicial. ¿Y eso qué sería? ¿Que sería con los más chiquititos? Profesora, Sería, ¿o cómo? sería para ser profesora así de los más Inicial. chiquititos, de los bebés, de los niños así de 4 o 5 añitos. ¿En serio? ¿Te gusta eso? Sí. Estar con los niños. Sí, me gusta mucho. Exactamente. Bueno, y ahí entonces se han de aprovechar para hacerle danza, a pesar de que los muy chiquititos, ¿verdad? Debe ser más difícil, ¿verdad? Y la verdad que yo creo que con los más chiquititos es más fácil de lidiar, Más fácil. de manejarla a ellos. Como ellos hacen todo lo que vos le decís, ellos repiten todo lo que vos le decís, Claro. entonces es mucho O más. sea, una vez que entras en sintonía, ¿verdad? Claro, una vez que vos entras en confianza con los niños. Claro, claro. O sea, son muy obedientes, eso es cierto. Pero parece nomás, no sé, yo no entiendo mucho, ¿verdad? Pero sobre todo de los más chiquititos. Pero algunas veces nomás vos le decís parece algo y ¡pas! Sale y se va corriendo y hace otra cosa. Y sí, cada niño tiene, podemos decir, una manera diferente de ser. Cada uno tiene Claro. un carácter Claro. especial. No, y por eso nomás yo te estaba diciendo, ¿verdad? Que Claro. es un poquitito más difícil si querés trabajar en grupo, ¿verdad? Eso, sí. Porque de repente uno sale y ¡pa! Dice, dice. Sí, ahí tenés que trabajar con el don de la paciencia, el amor. ¿Y la vos qué tal con eso? perseverancia. ¿Tenés paciencia vos? Tengo paciencia con los niños. Así, Con los niños, no con los niños. adultos, ¿verdad? No con los adultos.
Los adultos dan más gracia que los niños. Y es más difícil lidiar también que Claro, en comparado que claro, con porque los ya hay diálogo, ya hay conversación, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo, Micaela, surgió esta vocación y este deseo? ¿Cómo comenzaste a danzar y a querer dedicarte también a este estudio tan lindo? Y todo comenzó desde chiquita. Ya. Lo que a mí me llevó para elegir, por ejemplo, esta carrera Sí, de licenciatura de nivel inicial es porque desde siempre a mí me gustaba, por ejemplo, jugar mucho con las muñecas, me gustaba cambiar el pañal, me gustaban los niños, a mis compañeritos del preescolar yo le alzaba upa mira. a cada uno de ellos ya como un vos bebé. siendo con tus compañeritos. Sí, exactamente, pero nunca tampoco pensé de que me iba a gustar esta carrera. Ya, entiendo. O sea, no es que nadie te dijo, oh, Micaela, tenés que estudiar esto, vos tenés que estudiar aquello. Libre decisión. Exactamente, libre de decisión. Cuando terminaste tu colegio, ¿verdad? Sí, yo ya sabía qué es lo que yo quería Vos ya sabías. estudiar. ¿Y ahora qué año estás? Y ahora estoy para un curso probatorio para el primer año. Para O el sea, primer tengo que pasar para estar al primer año. Claro, claro. Esa es la meta, ¿Y cuántos ingresar años de formación? en 4 años de la carrera, 4 años. con licenciatura ya. Con licenciatura. ¿Eso es lo que le llaman o le llamaban formación docente o no? Sí, Eso es. formación docente. Formación docente. Y dentro de eso, esta especialidad. O sea, Exactamente, exclusivamente con los niños. con los niños. Bueno. ¿Y en tu casa, tus padres? Yo vivo con mi abuela, Con tu abuela. y con mi mamá. Y con tu mamá. Exactamente. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Micaela? Yo soy única. ¿Sos única? Sí. A la cuenta, entonces son muy mimados. Exactamente. Y además, abuela y Y la mamá. mamá. Entonces, con mayor razón todavía. mucho más Exactamente, mimado. sí. Bueno, pero te deben querer mucho y te deben cuidar mucho también. Claro, y aparte eso también está como nuestra familia, está nuestro gatito y nuestros 2 perros. 3. Así, Exactamente. entonces entra también dentro de la familia. Sí, ya entra como familia. Está Porque bien. estamos ahí con nosotros. Claro, claro. Bueno, y ahora decime un poco, Micaela, ya tuviste así, participaste de algunas presentaciones con quién. ¿Vos estás sola practicando esto o esto un equipo de ballet, por ejemplo? Y es un equipo de ballet, es Ya. en una academia misma En una academia. donde yo estaba estudiando. Y salen así a Bailar. salen a hacer participaciones, presentaciones. Sí, solemos salir, por ejemplo, en concursos de danza. Hace poquito, el año pasado, estuvimos participando en la Costanera Ya. con el grupo de Neque Paraguay, que nos lanzaron la invitación, o sea, para todas las academias, Sí. justamente para bailar con las ¿En serio? botellas, Con la para botella. danzar con las botellas. Incluso se llegó al Record World, mayor cantidad de Danzarina. personas alzando las botellas. serio? Exactamente. Para la cuestión del Guinness. Sí. Y vos te fuiste ahí con 4. Yo me fui con 4 botellas. Sí. Y después las otras, cada uno de acuerdo a su... Y cada uno de Capacidad. acuerdo a capacidad, exactamente. Y ahí, ¿cuánto, por ejemplo, viste en ese encuentro que hicieron en la Y Costanera? Muchas Las que alzaban. alzaban, 2, sí. 3, 3, 4, 4. 5, 6. ¿Hasta cuánto por ahí viste? Ahí, Y la en verdad Costanera. que Pero eran muchas. muchas botellas que imposible de contar, ¿verdad? ¿En serio? Sí. ¿Y dónde hicieron? ¿Ahí sobre la misma calle o sobre la misma ruta? En la Costanera mismo, en la plaza. En la plaza. En la plaza. Ya. Y se presentaban muchas entonces, ¿eh? Muchas botelleras. academias y muchas botellas. Muchas botelleras. ¿Cómo tenemos que decir? Muchas botellas botelleras. Botelleras, ¿Verdad? porque son chicas Claro, por eso alzando que la levantan, botella. ¿verdad? Qué interesante. Bueno, así entonces estamos hablando aquí con Micaela y ella nos trae esta danza tan interesante, tan linda y sobre todo con esta cualidad. No todos llegan, ¿verdad?, a hacer el arte de alzar las botellas sobre la cabeza. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
la ciudad de San Lorenzo, ¿verdad, Elías? Asimismo, estamos en la casa parroquial de la Catedral de San Lorenzo en estos momentos. Y como ya verá la teleaudiencia, aquí de fondo le estamos viendo a los jóvenes preparándose para su prepascua, ¿no es así? Asimismo, estos jóvenes se están formando y se están preparando para las próximas Pascuas jóvenes que se avecinan estos días santos. Así que acompáñenos en este segmento para jóvenes, para los jóvenes. En familia. Al lado mío está el coordinador de liturgia de la Pastoral de Juventud de la Catedral, Mauro. Mauro, cuéntanos, ¿habrá adoración al Santísimo ese Jueves Santo durante la Pascua Joven? Sí, de hecho la idea que tenemos propuesta es que dentro misma de la Pastoral nosotros demos un enfoque a la adoración del Santísimo, que vamos a tener una capilla dentro del evento, así el joven pasa y tiene su momento con Jesús, en estar ese encuentro personal con Jesús. Así mismo. Entonces, qué hermosa iniciativa que van a tener, o tipo una capillita ahí permanente. Así mismo. Ese jueves. Qué interesante. Y cuéntanos, ¿van a participar en actividades de misas durante la Semana Santa, durante el trío pascual? El Viernes Santo tenemos una misa que se va a hacer a las 2 de la tarde dentro de la catedral, que estamos planeados participar nosotros como equipo, y como culminación de la pastoral participar ese Sábado Santo en la Misa de la Luz, en donde vamos a estar yéndonos con los participantes y así también participando de todo lo que sería ese evento. ¿Ustedes tendrían una misa de clausura de Pascua Joven? Así mismo, pero ya dentro de la sede que sería en la Catedral de San Lorenzo. ¿Sería el jueves? No, sería el sábado. Sábado en la misa de la Vigilia Pascual. Así mismo. Entonces, interesante, en la capilla de adoración del Santísimo permanente ese Jueves Santo que van a tener en su Pascua Joven. Así mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Me encuentro aquí al lado de Emily García, coordinadora. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a usted. He hecho un vistazo un poquito a su itinerario. San Lorenzo tiene su itinerario propio, que es bastante bueno. Los chicos de cada diócesis se donan como para ir haciendo este material, que lo utilizamos cada año. Este año es los chicos de diferentes capillas, de diferentes parroquias se donan para ir haciendo esto. Contame, Emily, ¿esto ustedes lo siguen al pie de la letra o proyectan ideas? Vamos leyendo cada... porque se divide desde Cuaresma hasta Pentecostés, ¿verdad? Tenemos bien desarrollado ahí. Vamos leyendo cada día, ¿verdad? Cada evento y lo vamos acomodando a nuestro gusto, ¿verdad? Nuestras ideas, poniéndole un poquito a nuestra idea y cambiando algunas cositas que nos gustan, ¿verdad? ¿Esas ideas las rescatan de aquí? Nos ponemos todo en consenso, con toda la gente de la prepascua, entonces ahí van tirando sus ideas y vamos armando un lindo día para cada día de la Semana Santa, ¿verdad? Desde jueves hasta Sábado Santo. Me parece espectacular. Emily, para cerrar este segmento aquí para los jóvenes en familia, ¿le dejas un mensaje para los jóvenes para que se acerquen un poquito a esta Pascua que están preparando con mucho entusiasmo? Sí. Les esperamos a todos los de la diócesis de San Lorenzo, en las diferentes parroquias, también en nuestra parroquia. Vamos a ir lanzando, tenemos una fanpage, ¿verdad? Que es la PJ Catedral San Lorenzo, entonces ahí vamos a ir lanzando donde van a ser los días, los horarios, ¿verdad? De cada Pascua. Y nada, esperamos con muchas ansias y que se puedan acercar a esta hermosa locura de amor que es la Semana Santa. Muchas gracias, Emily. Gracias a ustedes. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Y es que estamos con Micaela, ella que está haciendo toda esta carrera de la danza. Micaela, yo le decía tu apellido bastante difícil, ¿verdad? Sayago, me decía, ¿verdad? Bueno, entonces ¿qué curso sería de tu danza entonces? ¿El octavo? Séptimo, Séptimo. octavo para este año. ¿Y ustedes hacen un examen para pasar al siguiente curso? Exactamente. O sea, del sexto al séptimo, un examen. Exactamente, así como el colegio. Como el colegio. Exactamente. Ya. ¿Y quiénes intervienen ahí? ¿Quién viene y te dice, sí, Micaela ya puede pasar al siguiente Y son curso? interventores profesionales Qué bien. que entienden sobre la danza, Ya. dependiendo de las modalidades que haya en cada academia. Claro, de cada modalidad. Claro, uno que es español, entonces tiene que venir a evaluar sobre eso, ¿verdad? Y otro que es el paraguayo, etcétera. Bueno, y sobre todo, ¿cuáles son las cosas así que te ponen más contenta? Porque me dijiste que como academia, por ejemplo, participaron ahí, incluso hicieron esta cuestión de Guinness, ¿verdad? Sí. O sea, mayor cantidad de botelleras ahí bailando con la botella, aquí en Paraguay. Exactamente. Así. ¿Y cómo uno sabe eso, que es la mayor cantidad? ¿Viene el concurso? ¿De dónde viene todo eso? En Paraguay, o sea, fue reconocido como récord Guinness, mayor cantidad de botelleras, fue aprobado en, podemos decir, los jurados, por ejemplo, fueron de otro país. Ya. Y ellos fueron los que dieron el pase a récord Guinness, mayor cantidad de botelleras que alzan las botellas sobre la cabeza. 1, 2, 3. Aquí en Paraguay. Más botellas. Como así también hubo un tiempo, creo que era con Luis Sarán, creo que era de arpas, ¿verdad? Mayor cantidad, no sé, tocando juntos. Una música, eso fue, creo que durante el bicentenario del Paraguay, algo así creo que fue, ¿verdad? Yo no estaba por aquí, pero escuché. Bueno, y te iba a preguntar, ¿cuáles son así las cosas que más te ponen feliz siendo Micaela, que se siente con la danza, los viajes, las presentaciones, o vos misma cuando estás representando? ¿Qué es lo que te pone contenta y feliz con este arte? Y la verdad lo que me pone más feliz es, por ejemplo, el de que, o sea, cuando las personas confían en mí, cuando me invitan así en los eventos que haya. También, por ejemplo, varias veces cuando en medio así del baile, yo bailando, casi que se me caen las botellas, ¿verdad? Pero yo igual vuelvo a colocar bien y sigo bailando. O sea, no es que eso causa en mí una frustración, ¿verdad? Como antes, que cuando yo empecé recién a bailar, o sea, obviamente sin las botellas, ¿verdad? Muchas de las veces yo me olvidaba de los pasos y yo me quedaba ahí parada, mirando mientras mis compañeras bailaban. Seguía bailando. Y a veces así miro los videos de antes y yo digo, no puedo creer que yo era esta persona. Como que se frustra uno, ¿eh? Exactamente. Porque no te salían pues los pasos. Claro. Y entonces uno, como diciendo. Y decime un poco de tu salida. ¿Vos recordás, a ver, dónde fueron, de algunas de las invitaciones que le hicieron como academia y que te gustó ahí, cómo participaron? O que el público, por ejemplo, participó. Yo, por ejemplo, ya llegué a participar. Mi primer concurso de la danza, por ejemplo, fue en la Expo. Danza es vida. Fue mi primer concurso que yo tuve. Ya. Sacando el primer puesto. ¿En serio? Y todo porque ella era... En la Expo. Era, o sea, siempre la sonrisa en alto. Sí, porque es lo que hace todo, pues. Claro. Aparte de la danza. Porque muchas de las veces vos podés bailar, pero no mostrás expresión hacia el público. Ya. O sea, el público pues te tiene que sentir, vos tenés que hacerle sentir, vibrar al público. Y eso, Micaela, el ser yuqueo, el dar el donaire, ¿eso es natural o tenés que esforzar un poco? Y dependiendo yo también de la persona. A mí, por ejemplo, en mí, por ejemplo, es algo natural. Claro, que con la práctica también de a poquito fui adquiriendo todo eso. Uno va adquiriendo, ¿verdad? porque eso es medio natural también, ¿verdad? Porque es una de las cosas interesantes, ¿verdad? Y después, así, otros lugares donde participaste. Por ejemplo, ¿te invitaron del interior, de otras partes del país? ¿Se fueron con la academia o no? ¿O solo aquí en Asunción?
En Vallemí también ya nos ¿Se llegamos fue a a ver. Vallemí? Sí, no recuerdo muy bien. Con la academia nos fuimos para un concurso. Ah, también. Fue en Vallemí, en Orqueta para mí que era, o no, Orqueta no, también. sí, no me Orqueta. acuerdo en Yo qué conozco parte. muy bien porque yo soy concesionero y conozco muy bien esos lugares. O sea, primero recorrimos esos lugares y después nos fuimos para el concurso, Ah, después se fue al que concurso. fue algo muy lindo, o sea, una experiencia única, podríamos Ya. decir. Y nos pasamos por Concepción a bailar un poco ahí, frente al monumento de María Auxiliadora. No. Ahí hay todo un palco escenario muy lindo, ahí en la ciudad, ¿verdad? Y detrás está el monumento enorme de María Auxiliadora, que el padre Diógenes González, ¿verdad? Cuando era párroco justamente ahí mandaron construir. Hermosísimo es lo que quedó. Ahora se volvió en el icono, ¿verdad? O sea, la imagen más o menos de Concepción. Y ahí se la iba a bailar bastante, ¿verdad? Los grupos, las celebraciones que hacen. Bueno, y alguito así de algo, lo más difícil que podemos encontrar en una bailarina, ¿verdad? Que está esforzándose, que es lo más difícil. Podemos decir que lo más difícil es perseverar. Ah, la perseverancia. La perseverancia. Son todos, Micaela. En Eso es. todo lo... Sí, es También para el perseverar. país, también para la profesora. Mira que vos estás estudiando, me dijiste profesora, Sí. ¿verdad? Después te quiero ver ahí con los niños, ahí tu perseverancia, ¿verdad? Sí, es una perseverancia que es un trabajo Sí. muy difícil que podemos decir, porque es una lucha constante todos los días, las prácticas. Claro. Porque si uno no practica, pues Y claro, no te va a salir. sin práctica no se puede. Bueno, y algo de tu colegio, me dijiste que estuviste ahí en Remancito, ¿verdad? En Remanso. 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 ¿Cómo es Garicois? ¿O cómo es el nombre del colegio? Colegio de San Miguel Garicoich. San Miguel de Garicois, ¿verdad? Que están ahí los betarramitas, ¿verdad? Ujú. Ya. Y bueno, ¿y qué recordás un poco de tu colegio? Ahí, ¿qué tal la formación? ¿Tenías un poco de formación religiosa dentro del colegio, los profesores, los país? Sí, había veces que se hacían las reuniones, las charlas también hacia los jóvenes. Ah, también. Y así muchas cosas Sí. hacia cada uno de Es una buena nosotros. institución esa, ¿eh? Una buena Exactamente, institución. buenos profesores. Podemos decir también que es un colegio muy bueno. También que el ambiente es muy agradable, el paisaje, todo. No solamente en sí ir a estudiar, sino también lo más lindo es compartir entre los compañeros, estar ahí entre ellos y disfrutar también. Ahora después vos terminaste, ya entonces ya soy exalumna y ya Sí. queda el corazoncito. Soy Pero exa. dicen que siempre los exalumnos son los que más aman su colegio. Dicen. Mientras están en el colegio hacen zarandí. Pero después ya se extraña. Y después al salir, ay, mi colegio, ay, yo. Sí, porque viste que una vez que uno termina el colegio, ya comienza lo que es la vida adulta mucho más difícil otra vez. Pensaba que iba a ser más fácil, ¿verdad? Estando Exacto. afuera y se le... Exactamente. Como algunas veces también, pero esto sucede con todo luego, ¿verdad? En los seminarios la misma cosa, ¿verdad? Con los seminaristas, con los países, ¿verdad? Ay, yo ya quiero ser sacerdote, ya quiero salir, no quiero más estar aquí. Bueno, después de salir te quiero ver, ¿verdad? Así es. Bueno, así entonces estamos conversando aquí con Micaela y ella nos trae así su cualidad, su danza. Qué lindo que es entonces compartir con los jóvenes estas riquezas que Dios nos ha dado. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación
la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con Micaela, dos cositas que estamos nosotros conversando y agradeciendo sobre todo a Dios por esta riqueza que ella comparte también de su propia vida, el esfuerzo, la lucha. Aquí nos estaba mostrando y nos estaba hablando, ¿verdad?, de la danza y de esta linda cualidad, que no todos también lo pueden hacer. Ella misma nos decía, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta cuántas botellas llegamos después, Micaela. Quiero verte después cuando ya estamos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ya a tu festival. Bueno, y después también con la educación. La educación es una de las cosas más lindas. Lo que dijiste hace rato, ¿verdad? Los niños son muy obedientes, pero también depende mucho de cómo nosotros, los educadores, tenemos paciencia o tenemos ese deseo y ese amor en educar y transmitir los valores. Eso es lo que nos falta, sobre todo aquí en nuestras familias y en nuestro país. Hay mucha corrupción porque justamente entonces nos falta, ¿verdad?, esa verdadera educación en los valores y principios. Bueno, Micaela, nosotros vamos concluyendo nuestro programa porque son 4 bloques y siempre pedimos a nuestros invitados, y en este caso te pedimos a vos, así como un mensaje, ¿verdad? O para los jóvenes, o para los papás, o para los educadores, la sociedad en general, de lo que significa incluso para vos, ¿verdad?, este esfuerzo y este trabajo por salir adelante, ¿verdad? Y por ofrecer algo lindo como ese granito de arena a nuestra familia y a nuestra sociedad. Y como mensaje, por ejemplo, hacia todos los jóvenes, puedo decir de que luchen por aquellos sueños, sus ideales, sus metas que quieren llegar a alcanzar, que no sea un impedimento, por ejemplo, en palabras negativas de las personas que muchas de las veces van a venir allá afuera de la familia, y eso hace que cause una frustración, una tristeza, de que yo no puedo, de que nunca me va a salir, porque eso es la realidad hoy en día con los jóvenes. Por el solo hecho de escuchar un mensaje negativo hace que cause esa tristeza, esa aflicción de por qué nada les sale. Entonces que luche, que sea perseverante, que sea constante, que así como yo lucho por mis sueños, lucho por mis metas, también te digo a vos jóvenes que haga lo mismo y que no escuche a todos los que allá afuera vengan a hablar de vos. Y yo sé que, por ejemplo, vos podés alcanzar tus metas, si te propones, vas a hacerlo, y siempre tenés que hacer con amor, con pasión, con dedicación, para que también todo pueda fluir. Porque si no te gusta, vas como más o menos de que nada sale. Nada va a salir. ¿Vos te propusiste verdaderamente con esto, Micaela? Exactamente, yo me propuse, porque si no, no estaría acá. Claro. Sí, íbamos a mirar también por las circunstancias, los problemas. Claro. Ya no es más, por ejemplo, para estar acá, Claro. ¿verdad? Uno se quedaría, ¿verdad?, en el camino. De brazos cruzados, se quedaría quieto, sin poder luchar y seguir hacia adelante. Claro. Porque eso es lo que no hay que hacer. Cuando uno empieza, tiene que seguir para adelante, no importa los obstáculos, las trabas que uno va a ir pasando cada día, ¿verdad? Porque cada día presentamos dificultades, vamos a encontrarnos con muchas piedras de tropiezos, y si no caemos, tenemos que volver a levantarnos y seguir. Claro. Seguir para adelante y no retroceder. Claro. Qué lindo. Muchísimas gracias, Micaela. Me parece que ese mensaje es espectacular, ¿verdad? O sea, nunca desanimarse, ¿verdad? Nunca quedarse por el camino. Tener metas claras por las que queremos luchar y empeñarnos. Y bueno, y en este sentido también, como siempre, nosotros vamos concluyendo, ¿verdad?, con la palabra del Señor, este momento tan lindo de nuestro encuentro
en que Dios es el dueño de nuestra vida, que nos regala nuestras cualidades y riquezas. Y como decía San Juan Bosco, ¿verdad?, siempre a sus jóvenes, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y si lo tenemos bien claro eso, y dentro de esa honestidad tan linda que Dios nos ha regalado, justamente el Salmo 116 nos habla un poco de los momentos difíciles, pero llega el momento en el cual el salmista también agradece a Dios. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?, dice el salmista. Por lo tanto, alzaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor, cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu siervo, tu servidor lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Entonces, se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante y qué hermoso lo que nos dice hoy esta palabra y este mensaje de Dios. Micaela justamente nos está diciendo que tenemos que tener metas, luchar, no quedarse, o si no estaríamos todos quietos, ¿verdad?, sin hacer nada. Sin embargo, el Señor, con estas riquezas y cualidades que nos da, nos está animando y nos está dando esa fuerza. Por eso hasta uno se pregunta, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Y eso es lo que estamos mirando. ¿Cómo le vamos a pagar a Dios todas estas cualidades? Y la mejor manera, como después dice justamente el salmista, dice, bueno, lo único que me toca es alzar la copa y brindar en el nombre del Señor. Y por lo tanto, cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. Es decir, el servicio, la diaconía, poner al servicio de los demás. Así es que, Micaela, te agradecemos y justamente por este ejemplo y todo lo que nos brindas hoy. Tu esfuerzo, tu lucha también, ¿verdad?, en esta cualidad que el Señor te regaló y lo que estás preparando para ser una buena educadora. Y eso será un granito de arena justamente para la educación de nuestros niños y de nuestra sociedad. Y nosotros nos vamos despidiendo, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, el próximo domingo nos volvemos a encontrar con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.